En esta noche quiero entregarles una corta reflexión, la cual he titulado Jesucristo es suficiente. Pueden ver la presentación, si producción nos ayuda, la van a ver ahí también proyectada. Es una presentación bastante corta, es bastante sencilla de digerir, es más tipo devocional y de reflexión para que entendamos verdaderamente lo que Cristo significa para nuestras vidas y la importancia de ese sacrificio que Él realizó por amor a cada uno de nosotros y por qué eso lo lleva a ser hoy, como dice la temática, el único Dios y el único Rey. A la luz de la palabra de Dios vamos a mencionar algunos versículos y vamos a demostrar cada cosa que acá vayamos explicando. Agradezco al Dios Todopoderoso por esta oportunidad, por esta bendición que me regala de seguir predicando, de seguir compartiendo con todos ustedes la palabra de Dios. Y como siempre lo digo, también a nuestros pastores Vargas por esa confianza que a lo largo de casi 3 años han depositado en nosotros. Para nosotros es muy valioso que nos dieran desde ese entonces y hasta hoy, hasta que el Señor lo permita, la oportunidad de hacer una de las cosas que más nos apasiona en esta vida, o la que más nos apasiona en esta vida, y es precisamente dar de lo que de gracia hemos recibido, y qué mejor que llevar la palabra de Dios a cada uno de nuestros hermanos. Amén. Si pueden, por favor, acompáñenme con sus Biblias al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos del 4 al 8. Apocalipsis, capítulo 1, versículos del 4 al 8. Leo la versión Reina Valera de 1960 y leo la hermosa y maravillosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí y amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir nuevamente, el Todopoderoso. Amén. Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gracias por esta noche que tú nos has regalado, Señor. Gracias te damos, eternas e infinitas, y te pedimos que una vez más, Señor, tu palabra hoy llegue, tu palabra haga rema, que tu palabra hoy, Señor, transforme vidas, que tu palabra hoy traiga unidad, que tu palabra restaure matrimonios, que tu palabra avive nuestro espíritu, que tu palabra, Señor, siga produciendo en cada uno de nosotros así el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Pero que tu palabra también nos redarguya, que tu palabra nos inquiete, Señor, y nos exhorte a corregir cualquier cosa que en nuestra vida debe ser modificable y corregible solo para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Te pido que me utilices, Señor, con humildad, como un humilde siervo, Señor, pero solo para que tu nombre sea una vez más glorificado y exaltado, Señor. Gracias te doy por todo lo que en esta noche tú continuarás haciendo, en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios por su palabra. ¿Saben algo, mis hermanos? La mayoría de los teólogos, la mayoría de los escatólogos, inclusive cuando hablamos de esos libros proféticos, de esos libros, o de ese porcentaje de profecías que conforman el libro de Apocalipsis y que todas se refieren de alguna u otra manera con el fin de los tiempos, cada uno de esos teólogos, escatólogos, eruditos, conocedores de la palabra de Dios, concuerdan en algo, mis hermanos. Y es precisamente que este es uno de los pasajes más completos, más hermosos, más sublimes y más extraordinarios que define con precisión y con exactitud quién verdaderamente es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No es una definición que estamos dando nosotros, no es una definición que está dando cualquier persona, es una definición que está dando el mismo Jesucristo, mis hermanos. Y eso es valioso. De hecho, no hay ningún otro libro, no nos vamos a entrar dentro de ese detalle como tal, pero para que entendamos la profundidad del versículo y de todos los versículos que vamos a ver a continuación, ningún otro libro dentro del canon de la Biblia que presente o que muestre a un Jesús en todo su esplendor, en toda su majestad, en toda su soberanía, en toda esa autoridad y potestad que le fue delegada, precisamente como lo hace este libro, como lo hace Apocalipsis como tal, ¿no? Y por supuesto, todos sabemos, mis hermanos,
que al enemigo no le conviene esto. Al enemigo eso no le interesa. ¿Por qué? Porque ese libro no solamente muestra en todo su esplendor verdaderamente a Jesucristo como único Dios y como único Rey, sino que muestra una derrota inminente, una derrota que ya ocurrió, porque si alguien conoce el desenlace de toda la historia, es precisamente Satanás. Y ahí se muestra también la condenación eterna de ese personaje, del Satanás, del anticristo, del falso profeta y de toda su jerarquía demoníaca. En esto, ese es el desenlace para esas fuerzas malignas. Ahora bien, ¿ustedes creen que a él le interesa que nosotros leamos la palabra de Dios? Que nosotros conozcamos no solamente un libro, no estoy hablando de un libro, estoy hablando de los 66 libros que conforman el canon de la Biblia como tal. Por supuesto que no, y alguno dirá, ¿pero por qué? Van a decir, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento y porque ustedes, como dijo por medio de aquel profeta, desecharon el conocimiento que yo les di. Sí, eso es una verdad, pero no solamente eso, sino que cuando usted y yo, mis hermanos, nos adentramos, meditamos en la palabra de Dios, escudriñamos verdaderamente todas las escrituras, todos los libros, la escritura como tal, mis hermanos, encontramos y descubrimos una única verdad. Y usted sabe qué es lo más importante de todo eso, que Cristo venció la muerte, que Cristo resucitó, que Cristo fue exaltado y que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, mis hermanos. Encontramos una verdad de que Cristo es el único. Estamos hablando de Apocalipsis. Y sí, está bien, ahí aparecen los 7 sellos, las 7 copas de la ira, las 7 trompetas y todos los juicios escatológicos que podemos encontrar allí. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención. Cuando entendemos que Él es el único digno de abrir el libro, de desatar los 7 sellos y de ejecutar todos los juicios escatológicos, es el único que tiene la autoridad y la potestad para realizar eso. Y se los voy a explicar muy brevemente. Juan, el discípulo amado, cuando fue llevado, cuando recibe esa revelación, eso es lo que traduce Apocalipsis, él ve a uno sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? ¿Quién está sentado en el trono? El Dios Padre. Él ve a uno sentado allí. Él dice uno, se está refiriendo a Dios. ¿Qué tiene Dios en sus manos? Tiene un libro. Y dice la palabra de Dios que ese libro está escrito por dentro y por fuera, está escrito por todos lados y está sellado con 7 sellos. Dentro de toda esa narrativa, dentro de toda esa explicación que él está dando, mis hermanos, lo primero que él comenta ahí, es una de las cosas que más nos llama a nosotros la atención, es que él se puso a llorar. Es extraño ver a alguien en el cielo que esté viendo todas esas cosas tan sobrenaturales, tan inexplicables para nuestra mente humana y que lo que den ganas es de llorar. Él se pone a llorar y entiende que no hay uno digno, que no había ni siquiera uno digno, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, para abrir el libro, ni siquiera para leerlo, y lo que es peor aún, ni siquiera para verlo. No había uno digno para ver el libro. Y él se pone a llorar, eso lo quebranta, eso le produce tristeza, le produce aflicción. Y se le acerca uno de los 24 ancianos que están cercanos al trono de Dios y le dice, no llores porque el león de Judá ha vencido. No llores porque la raíz de David ha vencido. No llores porque tu Redentor ha vencido. Y solo Él es digno de abrir el libro y de desatar sus 7 sellos. Solamente este pasaje, 2 versículos, mis hermanos, demuestran que usted y yo contamos con el único Dios. Contamos con el Dios verdadero. Contamos con el Dios que se le dio toda potestad y toda autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por supuesto que el enemigo no quiere que nosotros sepamos eso. Él quiere que usted entienda que cuando usted se adentra a la palabra va a terminar loco. ¿Cuántos llegaron a escuchar eso? No te vas a meter en ese libro porque el que se mete en Apocalipsis termina loco. Porque ahí lo que se habla es de candela, de fuego consumador, de que van las naciones, de aquella bestia, la primera bestia que sale del mar, y con 7 cuernos, con 10. Eso es una locura, eso no lo entiende nadie. Por supuesto, el enemigo quiere que usted y yo veamos así, no solamente ese libro, sino toda la palabra de Dios, mis hermanos. Y dentro de todo lo que encontramos, dentro de ese libro, por eso digo que es tan maravilloso adentrarnos a la palabra de Dios y decir, Señor, yo no desprecio, yo acepto y recibo el conocimiento que tú me has dado por medio del Espíritu Santo. Mis hermanos, encontramos una única verdad y es precisamente que Cristo va a volver. Que Cristo volverá por su iglesia, pero ya no va a venir como ese hombre que escupieron, como ese hombre que humillaron, como ese hombre que arrodillaron, como ese hombre que desnudaron delante de todo el concilio de Jerusalén, sino que va a venir a gobernar, a reinar y a juzgar como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y allí vamos a estar cada uno de nosotros, en ese momento y en ese tiempo. Amada Iglesia de Filadelfia, llegué a esa victoria que nuestro Señor y Salvador, por eso la cruz está vacía, por eso la mostramos así. En esa victoria que Jesucristo obtuvo en esa cruz por amor a cada uno de nosotros, mis hermanos, allí radica
o allí debe radicar toda nuestra esperanza. Por eso digo, por eso el tema de Jesucristo es suficiente. Jesucristo lo es todo, amada Iglesia Filadelfia. Él es nuestra esperanza y esa victoria es la que nos da a nosotros la garantía y la seguridad de que más temprano que tarde cada uno de nosotros vamos a ser arrebatados. Y si hemos partido con el Señor, o todos los que partan con el Señor, todos los que han fallecido y han confesaron a Jesús como su Señor y su Salvador, hay una promesa, mis hermanos, que esa victoria es la garantía de que usted y yo vamos entonces a ser resucitados. Jesús lo dijo: por cuanto yo vivo, Juan 14:19, vosotros también viviréis. Se lo dijo a Marta, se lo dijo a María: yo soy la resurrección cuando la muerte de Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, ahora le habla a cada uno de nosotros como vivo, y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Mis hermanos, esa victoria es la garantía y es la seguridad de que si Cristo venció, usted y yo también vamos a vencer en el nombre de Jesús. Ahora, van a venir, porque todo suena muy lindo, hasta acá todo suena perfecto, todo suena maravilloso y parece que la vida del cristiano es la vida más fácil que puede existir, y resulta que es todo lo contrario. ¿Van a venir aflicciones? Por supuesto que sí. ¿Van a venir adversidades? Por supuesto que sí. ¿Van a venir complejidades financieras? Por supuesto que van a venir. Todas esas cosas complejas y difíciles que vive cualquier persona afuera, aquí, adentro, en cualquier lado, nosotros también la vamos a vivir. Pero es lamentable para aquellos que no están agarrados, que no están sostenidos, que no caminan y que no viven para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la diferencia de cada uno de nosotros. Jesús se lo dijo a la iglesia de allá Esmirna: no temas en nada de lo que vas a padecer. No le dijo en algunas cosas, en nada de lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, la clave es seguir creyendo. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. La clave es seguir confiando. La clave es seguir esperando. La clave es seguir descansando en el Señor. La clave es seguir orando en la palabra de Dios. ¿Quién lee aquí la palabra de Dios? Levante la mano. La mitad. Eso se llama sinceridad. Adéntrese a la palabra de Dios, porque ahí están todas las respuestas que usted necesita. Para restaurar su matrimonio, aquí está la respuesta. Para que el Señor se lleve el tumor, el cual estás padeciendo ahorita, aquí está la respuesta. Es necesario seguir teniendo una comunión con el Espíritu Santo de Dios que mora en nuestros corazones. Esa es la clave. No hay otra receta, no hay otra fórmula, no hay otra ecuación. Es necesario creer que todas las promesas de Dios, como dijo el apóstol Pablo allá en 2 de Corintios, que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, mis hermanos. Pero ya Jesús lo dijo: dentro de todo esto usted no tiene nada que temer. Si está pasando ahorita por una enfermedad, usted no tiene que temer. Si usted está pasando por una aflicción, por una pérdida, por un duelo, no hay nada que temer. Jesús, el Señor, puede darle esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Solo Él, mis hermanos, y eso es lo que quiere Dios, que confíes en Él. Jesús lo dijo, Juan 16:33, todos lo sabemos de memoria: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Amada Iglesia Filadelfia, si hay alguien que puede restaurar tu matrimonio, es Jesucristo. Si hay alguien que puede hacer que tus hijos vuelvan, se reencuentren y te vuelvan a abrazar, es Jesucristo. Si hay alguien que puede darte ese empleo que tanto le estás pidiendo, es Jesucristo. Si hay alguien que puede activar o reactivar tu finanza, es precisamente Jesucristo. Si hay alguien que puede llevarte su migraña, es Jesucristo. Lo estoy diciendo en función a lo que leí en las papeletas. Si hay alguien que puede restaurar todo aquello que ahorita está roto y disuelto en tu familia, es Jesucristo. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y no solo eso, mis hermanos, la palabra de Dios nos dice en el Salmo 34 que muchas son y serán las aflicciones del justo, pero de todas y cada una de ellas el Señor nos va a librar. Amén. Quiero entregarles 3 puntos muy cortos, muy breves. El primero de ellos es para describir verdaderamente por qué Jesucristo es suficiente o qué significa eso para nuestras vidas. La victoria de Jesucristo en la cruz es nuestra garantía de que usted y yo habitaremos en la nueva Jerusalén por toda la eternidad. Apocalipsis 21, del 1 al 7, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres,
y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las viejas cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y al que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amén. Hermano, la palabra de Dios nos dice que usted y yo estábamos totalmente destituidos de la gloria de Dios. Vamos a ver cómo llegamos allá a alcanzar esa promesa de la salvación y de la vida eterna. Estábamos destituidos, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos, no algunos, todos están destituidos de la gloria de Dios. Mis hermanos, el cielo se había cerrado para cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que usted y yo estábamos sumergidos en la oscuridad, en las tinieblas, en la perdición, en aberraciones sexuales, que estábamos muertos en delitos y pecados. Literalmente estábamos constituidos enemigos de Dios. Pero gracias nuevamente a ese sacrificio, gracias nuevamente a esa victoria, hermano, Dios nos reconcilió, Jesús nos reconcilió con el Padre. Jesús derribó esa pared y ese muro que nos separaba del amor de Dios. Gracias a esa victoria, usted y yo fuimos justificados, fuimos redimidos, fuimos santificados, fuimos lavados, limpiados y perdonados de todos y cada uno de nuestros pecados. Lo vimos al comienzo de Apocalipsis, fuimos hechos reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Es decir, se nos dio una posición, y no solo eso, sino que se nos dio el privilegio, la bendición, la oportunidad y el honor no solamente de ser hechos, sino también de ser llamados hijos de Dios. Y gracias a esa victoria, hoy usted y yo alcanzamos y abrazamos nada más y nada menos que la inmensa, la maravillosa y poderosa promesa de la salvación y de la vida eterna. No hay nada más grande y más maravilloso que para cada uno de nosotros con respecto a esa promesa. Lo dijo Jesús, lo dijo en Juan 14, 2, 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os los hubiese dicho, pues voy a preparar lugar para vosotros. Y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hay una promesa gracias a esa victoria, y es precisamente que usted y yo vamos a ser arrebatados. Hay una promesa de que vamos a estar en las bodas del Cordero. Hay una promesa que vamos a reinar con Cristo durante 1000 años, que vamos a volver con Él, y después del juicio del gran trono blanco, ¿usted sabe dónde vamos a estar? En la Nueva Jerusalén. Y no hay dolor, no hay llanto, no hay enfermedad, no hay aflicción, porque las cosas viejas pasaron y todas para cada uno de nosotros han sido nuevas. Amén. Punto número 2. La victoria de Jesucristo en la cruz es nuestra seguridad de que usted y yo contamos con un Dios vivo que nos defiende e intercede por nosotros. Un Dios vivo. Mis hermanos, cuando hablamos de Jesucristo es imposible, y si estamos hablando del Dios vivo, menos todavía, de dejar de decir que todas las demás religiones, excepto del cristianismo, fueron fundadas por hombres, por líderes, por políticos inclusive, pero todos sabemos cuál fue el resultado de cada uno de ellos: la sepultura, la tumba y la muerte. Allí siguen, allí están, aunque vayan a adorarlos, aunque vayan a rendirles pleitesía, pero allí siguen, mis hermanos. Pero usted y yo, como verdaderos hijos de Dios, pero sobre todo a la luz de la palabra de Dios, sabemos que nuestro Dios vive. Sabemos que Dios venció a la muerte, que Dios venció a todo principado, que Jesucristo los exhibió públicamente y triunfó sobre cada uno de ellos. La muerte no lo pudo retener, la tumba no lo pudo retener, y ese que vivió una vida sin pecado se levantó al tercer día, resucitó, fue exaltado, fue glorificado, y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Y Él mismo se presentó como el que vive y estuvo muerto, como el primero y el último, pero hoy vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y gracias, amados hermanos, podemos ver, gracias a la palabra de Dios en los 4 evangelios, vemos una verdad muy grande. Cuando Jesús estaba siendo juzgado, a Él se le acercó el sumo sacerdote de manera muy desesperada y le pregunta a Jesús, un Jesús que permanecía callado, que permanecía silente, que siempre permaneció humilde hasta el último día de su vida acá en esta tierra. Le dice, te conjuro por el Dios viviente que me digas si tú eres el Cristo y el Hijo del Dios. Si tú eres el Cristo y el Hijo. ¿Sabe qué le respondió Jesús?
Tú lo has dicho. Le digo, no me estás haciendo una pregunta, estás haciendo una afirmación. Tú lo has dicho. Y no solo eso, sino que desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Dios Padre. Al Hijo del Hombre, eso significa la relación que Él tiene con usted y conmigo, porque solo en Él hay sanidad, porque solo en Él hay salvación y solo en Él hay vida eterna. Y de cierto te digo que desde ahora verás al Hijo del Hombre, dice literalmente, sentado a la diestra del poder de Dios. Iglesia, ese es el Dios que te defiende, ese es el Dios que te guarda, ese es el Dios que pelea por ti, ese es tu mediador, ese es tu abogado defensor. Dice la palabra de Dios, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. Cuando el enemigo, cuando Satanás te acusa, Cristo te defiende. Cuando el enemigo dice que eres culpable, Cristo dice que eres inocente porque ya Él pagó por tus pasados, por tus pecados pasados, presentes y futuros. Cuando el enemigo pide tu condenación, porque eso es lo que Él desea, que usted se sume a sus filas, a las filas del enemigo y termine siendo condenado, Cristo le dice que Dios no nos ha puesto ni para ira, ni para perdición, ni para condenación, sino para que alcancemos salvación y vida eterna, que es solamente por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Tercer y último punto, la victoria de Jesús en la cruz del Calvario es la garantía de que usted y yo siempre saldremos victoriosos. Ahí le coloco Romanos 8 del 29 al 37, tienen eso de tarea. Como buen profesor, al final de la clase siempre se tienen que llevar una tarea, no se van a ir a descansar, no. Todos conocen ese versículo, todos no lo sabemos casi que de memoria completo, pero no lo voy a leer porque es bien extenso, entonces les voy a hacer un pequeño resumen, mis hermanos. Hoy dice la palabra de Dios que por medio de aquel que nos amó primero, que por medio de Jesucristo, termina diciendo ese versículo, ya cada uno de nosotros somos más que vencedores. Y dentro de todo lo maravilloso que encontramos en ese pasaje, mis hermanos, si usted y yo estamos viendo que si ese Dios que venció a la muerte, que si ese Dios que venció al pecado, que si ese Dios que venció a la tentación, que si ese Dios que venció a todo principado y a toda potestad, que si ese Dios que fue tentado absolutamente en todo, pero fue hallado sin pecado, que si ese Dios Padre que levantó a Jesús de entre los muertos, mis hermanos, es el Dios que está con nosotros, entonces permítanme decirle que en el nombre de Jesús no hay algo que usted y yo no podamos vencer. Que si ese es el Dios que hizo todo eso, permítame decirle que en el nombre de Jesús no hay algo que usted y yo no podamos lograr. Es decir, toda enfermedad, toda angustia, toda depresión, toda tristeza, toda lágrima, toda complejidad financiera, absolutamente todo lo contrario a lo que ya Dios tiene predestinado para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús debe retroceder, porque dice la palabra de Dios que gracias a ese sacrificio, gracias a esa entrega, gracias a ese que nos amó primero y que gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya usted y yo somos más que vencedores. Así que, ¿qué hay que esperar? Si ese aplauso es para Dios, déselo mucho más fuerte. ¿Qué hay que esperar, iglesia? El tiempo de Dios. Espere el tiempo de Dios. Quizás está viviendo cosas muy fuertes, muy difíciles, muy tormentosas, de mucha angustia, pero espere el tiempo de Dios. Descanse en el Señor, aprenda a confiar. Por ahí dicen que la paciencia es una virtud, pero para los hijos de Dios, la paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo. Apele a eso, el Espíritu Santo de Dios mora en su corazón. Espere en Dios, porque si ese clamor, si esa petición, si ese anhelo, escuche bien, si ese deseo, si todo lo que usted ha colocado en las manos del Señor está alineado a su buena, agradable y perfecta voluntad, entonces su respuesta está más cerca de lo que usted cree. Si eso que usted está pidiendo, si eso por lo que usted ha entrado a ese aposento de día y de noche, si eso por el cual usted ha doblado rodilla, si eso que le ha hecho perder lágrimas y desespero y angustia está alineado a la voluntad de Dios, entonces su milagro, amada iglesia Filadelfia, está más cerca de lo que usted cree. Y usted y su familia están muy cerca de ver esa gloria de Dios manifiesta en su vida, en tu matrimonio y en la vida de tu familia, en el nombre de Jesús. Aún en medio del caos, Filadelfia, Dios te va a dar una respuesta. Aún en medio del caos, aún en medio del silencio, Dios te va a dar una respuesta. El silencio forma parte de una respuesta. Aún en medio del caos, Dios te va a dar la salida y Dios te va a dar la solución. ¿Sabes por qué? Porque su palabra dice que Dios a ninguno de nosotros nos va a dar una carga mayor a la que podamos soportar. Que a ninguno de nosotros nos va a dar una adversidad o complejidad mayor a la que usted y yo podamos resistir. Y es tan bueno, mis hermanos, que dice que aún en medio de la prueba, aún en medio del proceso, aún en medio de la adversidad, literalmente dice aún en medio de la tentación, porque Él no es tentado, Él no puede ser tentado, Él no tienta a nadie. Dice la palabra que no nos ha venido a nosotros ninguna tentación que no sea humana. Pero a pesar de y muy por encima de lo que usted y yo podamos estar viviendo, Jehová de los ejércitos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios siempre nos van a dar la salida. Amén.
Gloria a Dios. Iglesia, hay muchas opciones, pero nuestra opción o nuestra mejor opción siempre va a ser confiar en Dios. Descansar en el Señor, esperar en Él, ser paciente, seguir esperando y seguir esperando. Decimos de la boca para afuera con mucha facilidad, y con esto finalizo, que el tiempo de Dios es perfecto. Pero cuando nos toca a nosotros experimentar la prolongación de ese tiempo, ya no parece tan perfecto. ¿Sí o no? Parece que Dios se está tardando. Entonces, ¿será que no me está escuchando? ¿Será que no estoy orando como es? ¿Será que no estoy leyendo la palabra de Dios como tiene que ser? Espere y descanse en el Señor, porque Él lo es todo en nuestras vidas. Porque Él es suficiente para darnos a nosotros la salida, la victoria, la solución conforme a su perfecta voluntad. El mundo te va a ofrecer muchas opciones. El mundo te va a ofrecer muchas tentaciones, te va a ofrecer distracciones, te va a ofrecer cosas materiales, te va a ofrecer cosas terrenales, te va a ofrecer cosas que no le van a agradar a Dios. Pero ¿saben a dónde conducen todas ellas? Conducen a condenación. Conducen a condenación. Solo en Cristo hay sanidad, solo en Cristo hay restauración, solo en Cristo hay edificación, solo en Cristo hay libertad, solo en Cristo hay unidad, solo en Cristo hay crecimiento espiritual, solamente en Cristo hay salvación, hay vida eterna, solamente en Cristo hay vida y vida en abundancia. Él lo dijo, el enemigo vino a hurtar, Satanás vino a robar y vino a destruir, pero yo, dice Jesús, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El mismo Jesús lo dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados del Padre, porque separados del Hijo y separados del Espíritu Santo que hoy mora en nuestros corazones, amada Iglesia Filadelfia, no podemos hacer absolutamente nada. Aprendamos cada día a depender más de Dios. Aprendamos a escuchar su voz, aprendamos a caminar con Él, aprendamos a ser paciente en ese Dios para el cual no existen imposibles. Porque si hay alguien que tiene el poder para abrir las ventanas de los cielos y derramar consuelo y derramar paz y derramar abundantes bendiciones sobre nuestras vidas, tiene nombre y tiene apellido. Y es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. A Dios sea toda la honra, toda la gloria, todo el poder, toda la victoria, toda la majestad, toda la soberanía y el imperio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén.